Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. Gracias, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este miércoles 18 de enero de 2017. Agradecemos a Dios Todopoderoso, como siempre, por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos a nuestro análisis económico semanal y a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Este día en nuestro programa abrimos un espacio para conocer y comprender el actual sistema de pensiones que acuerpa a militares en calidad de jubilados, y para hablar del tema me acompañan acá en nuestros estudios el general Carlos Eduardo Cáceres, presidente de la Asociación de Defensa de los Pensionados del IDFA, Causa Justa. Gracias por acompañarme, general. Un gusto saludarlo, Ernesto. También me acompaña el general Jaime Iván García, vicepresidente de la Asociación de Defensa de los Pensionados también. Gracias por acompañarme. Gracias, Ernesto, y un saludo a los salvadoreños que están pendientes siempre de este importante canal de televisión, este espacio que permite y fortalece la democracia en nuestro país, y un saludo a los más de 23,000 pensionados y sus familias que están pendientes de este espacio. Bueno, son alrededor de 51.3 millones de dólares que este grupo de militares están de alguna manera exigiendo, amigos televidentes, como garantía para que las pensiones sean efectivas en el presente año. Este es un punto, por cierto, de mucha discordia entre el Partido Arena y el FMLN por no estar incluidos dentro del presupuesto general de la Nación. En las condiciones actuales se tiene un disponible, un remanente de 10 millones de dólares, pero esto solo alcanzaría hasta marzo, según lo han expresado los demandantes. Hoy vamos a hacer un análisis pertinente para, como lo decía al inicio del programa, para conocer y comprender mejor la situación, porque aquí hay muchos elementos que están, dentro de esa fotografía que conforman la problemática que están enfrentando desde el punto de vista de aquellos que se encuentran, desde luego, esperando una pensión. Como bien lo decía el general Iván García, alrededor de 23,000, ¿verdad?, personas que dependen precisamente de la pensión. Así es que esto va a ser bien importante para que aprovechemos conocerlo, analizarlo desde la perspectiva de nuestros invitados. Y por supuesto hay 3 preguntas claves que nos van a ayudar a entender y comprender mejor el tema. La primera pregunta dice así: ¿qué argumentos válidos existen para incluir las pensiones de militares en el presupuesto 2017? Porque este es otro tema que me parece que es el punto de partida con el cual vamos también a iniciar nuestro análisis. La segunda, ¿por qué el IDFA llegó a esta situación? Y la tercera pregunta es, ¿qué tipo de reformas necesita la institución, es decir, el IDFA, para salir de sus números rojos? Así es que ahí están planteadas las preguntas para que usted también participe. Recuerden, nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que lo haga a través de @NetoLopezRadio, también Diálogo 21. Son 2 cuentas que están disponibles para que usted pueda participar a través de la cuenta en Twitter. Y nuestra señal en vivo, como lo está viendo en esta pantalla, si usted ingresa a nuestra cuenta en Facebook, Diálogo con Ernesto López, va a encontrar esta señal para que usted participe en cualquier lugar del mundo. Si usted piensa desplazarse en este momento, llévelo en su teléfono móvil o en su tablet. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme. Quizás antes de poder entrar a conocer aspectos medulares, me gustaría conocer un poco de historia. ¿Cómo se llega a tener esta problemática dentro de una estructura, muy importante como es la Fuerza Armada, y ahora precisamente también estar hablando de que hay problemas para garantizarle la pensión a estos 23,000 jubilados? Bueno, mire, la génesis comienza por el año de 1980, cuando se crea el IDFA. En aquel entonces el diseño del IDFA era para la Fuerza Armada de ese tiempo, que oscilaba entre 9,000 a 10,000 hombres. Y se suponía que los muertos iban a ser entre 8 y 10 personas. Así fue diseñado el sistema de reparto de la Fuerza Armada. Hay una anécdota del ingeniero Bustos, que fue el que diseñó este sistema, que se planteó en ese tiempo, que dijo que tenemos un sistema para largo, excepto si había un conflicto armado.
Ya él visualizaba el problema que se venía. Vino la guerra y cambió rotundamente ese escenario que le acabo de plantear. Entonces la Fuerza Armada creció, hubieron muertos, digamos, no considerados en el sistema, pasaron de 30, 40 muertos diarios. Entonces el IFA empezó a descapitalizarse, empezó a pagar las pensiones de sobrevivencia, de invalidez, pero seguros de vida empezó a pagarle a todas estas personas. ¿De qué periodo estamos hablando? Del 80, el tiempo de la guerra. El tiempo de la guerra. Entonces, o sea, el diseño, el sistema de reparto fue diseñado para dar cobertura a 10,000. A 10,000 personas. En las proyecciones. Sí. ¿Sí? Estaba bien programado ese sistema, pero el escenario cambió. Se vino el conflicto armado y las previsiones que se han hecho para este sistema se crecieron exponencialmente. Entonces ahí empieza el IFA a pagar, como le dije, las pensiones de las cotizaciones que ponían los activos. Pasa eso y después viene la desmovilización. Esta desmovilización quiere decir de que la Fuerza Armada retira todo el personal que está activo. Inicialmente se retiraron alrededor del 25%, después retiraron el 50%, y así vino la desmovilización hasta encontrarnos la Fuerza Armada que estamos hoy. Quiere decir de que el ingreso que teníamos de estas personas que estaban activos se vino rotundamente para abajo. Y empieza, en ese momento, creo que el gobierno no visualizó los problemas que tenía el futuro del ICFA. De aquel entonces. De aquel entonces. De la desmovilización. Estamos hablando 25 años atrás. 25 años atrás. Porque el problema era separar las fuerzas. Coincidente con la conmemoración de la firma de los Aquí acuerdos de paz. Es importante también acotar algo de que muchos soldados que murieron cumpliendo con su deber, estas personas no habían adquirido el derecho a una pensión o a pensión para sus familias, un fondo de retiro para sus familias. Muchos de estos soldados tenían 3, 4 meses cuando en alguna situación pues fallecen en una emboscada, pero viene la responsabilidad. Viene la responsabilidad del Estado. Del Estado. Que debería ser del Estado. Debería ser, porque bueno, es que el tema es el siguiente. El tema es el siguiente de que estos hombres y mujeres estaban defendiendo al Estado. El Estado, debemos de recordarnos de que el Estado está compuesto por su territorio, por su población y su soberanía que la dan en su cuerpo legal. Entonces, era responsabilidad del Estado, si tenía que defenderse ante una situación difícil, porque en ese momento había un grupo de personas que decían guerra hoy, socialismo mañana, y querían hacer un cambio de sistema radical. Entonces el Estado se defiende. ¿Y con quién se defiende? Con las herramientas que tiene para defenderse, que en este caso es la institución armada. Así es como la Fuerza Armada sale en defensa del Estado. Conste que no tenía la capacidad en armamento, en personal, porque los mismos Estados Unidos le habían quitado la ayuda, pues. Así es que con los recursos mínimos que se tenían, se empieza a defender al Estado y ahí es donde comienzan a tenerse las primeras bajas. El ICFA no estaba capitalizado todavía, no estaba diseñado para una situación propia de guerra y ahí es donde comienza con los recursos, pequeños recursos que ya tenía, empieza a pagar las pensiones que todavía hay madres que están recibiendo las pensiones de sus hijos fallecidos en aquellos años. A ver, y que es interesante conocer el origen, por eso yo les decía que incluso a mí me está ayudando a comprender, porque esta era se los dije a ustedes extra cámara, que era una de las deudas que venía cargando, ¿verdad? Y quiero saludar al coronel y pastor Caballero, ¿verdad? Que fue el que se me acercó y me dijo, Ernesto, me lo dijo en la iglesia, por cierto, Ernesto, necesito que si nos puede ayudar en esto, porque yo sabía y le decía a él, esto es una carga moral que tengo, porque es un tema que me parece que ahora en el contexto de los 25 años de los acuerdos de paz también merece ser abordado de manera muy justa, entendiéndose de que se actúa en defensa del Estado, independientemente de las valoraciones ideológicas que se puedan tener para otros,
no me corresponde a mí, pero en defensa del Estado, y ahora hay que ver cómo el Estado los está tratando. A ver, regresemos. Viene entonces el ITFA. El ITFA surge exactamente En 1980. en el 80. Sí. En ese entonces la guerra estaba, digamos, comenzando a Era tomar. incipiente. Sí, estaba, pero comenzaba a agarrar, ¿no? Entonces viene y se crea la estructura pensando en que todo iba a estar debidamente controlado, ¿no? Sí. Si lo queremos ver desde el punto de vista de bajas, que no iban a representar la carga para dar esa cobertura, ¿no? Entonces viene y las cosas cambian. Y ahí comienza el problema, como bien también nos lo complementaba el general Iván. La desmovilización, pues, como le acoté, no tuvo la visión de ver el problema del ICFA, porque el ICFA ya había quedado disminuido en sus efectivos, que es la viabilidad que le da al sistema de reparto, que son los activos que apoyan a los que están pasivos. Viendo eso, le quiero decir que todos los gobiernos, desde el inicio de la guerra hasta el de hoy, conocen de esta situación, porque la Fuerza Armada ha sido puntual. En aquel entonces al ingeniero Duarte se le comunicó de la problemática del ICFA. Y el ingeniero Duarte, con ese aviso, él aportó parte para capitalizar al ICFA, que según los estudios que hemos, investigaciones, no llegó. No sabemos por qué motivo, no llegó, pero él sabía. También el presidente Cristiani sabía este problema. Todos los gobiernos han sabido de este problema que ha pasado en el ICFA. En el 2005, vino una compañía argentina, nos hizo un estudio actuarial y nos decía a nosotros, miren, el 2009 ustedes van a tener problemas en el ICFA y en el 2015 no van a tener dinero para pagar una pensión más. Entonces, con ese estudio actuarial hicimos todas unas reformas al sistema del ICFA. En esas reformas no se le pedía apoyo financiero al Estado. Pero cuando lo presentamos al gobierno para que fuera llevado a la asamblea, ese documento fue engavetado. Nunca tuvo, digamos, el pase que fuera discutido en la asamblea para que el presidente pues lo observara. Entonces, pero en ese momento nosotros no queríamos apoyo financiero, solo habían medidas paramétricas y que el Estado sería responsable de las pensiones del conflicto armado. Esa era en global la reforma de ese tiempo, pero no se llevaron a cabo. Posteriormente, pues, ya en el 2011, de nuevo hay un estudio actuarial y se le presenta al nuevo presidente, mire, estos son los problemas del ICFA. Está así que... 2011. Sí. Está así que hoy, en el plan quinquenal del gobierno del presidente Sánchez Serén, en el objetivo número 10, aparece que ellos van a resolver el problema del ICFA. Esto quiere decir que todos los presidentes han conocido de este problema. Y en eso de que han conocido, el ICFA, en su momento, ha presentado soluciones para poder ir ayudando a que el ICFA no llegara a donde está en este momento. Volverse como autosostenible, entiendo que comienzan a... Voy a poner un ejemplo. El tema de la reforma es bien interesante. ¿Sí? En la época del presidente Cristiani, a él se le recomendó que era importante hacer del ICFA una financiera para evitar, para que el ICFA pudiera capitalizarse y no llegar a los problemas que hoy en día estamos. Desconozco las razones que hubieron, pero el presidente Cristiani básicamente dijo que no. Desconozco por qué. Luego el tiempo, como se ha dicho, pasa y bueno, hasta hay una ley que se firmó donde, con el presidente Cristiani, que iba a ayudarse al ICFA y dice ahí siempre y cuando existieran los recursos. Luego al presidente Saca también se le dijo, presidente Calderón Sol, al presidente... el presidente Funes, al profesor Sánchez Serén. Es decir, Serén. todos lo sabían. Todos han sabido de este esta problema. Situación. Y estamos hablando desde el presidente Duarte. Desde Duarte. O sea, sí. que el ICFA no ha estado... Lo que pasa es que el ICFA no lo ha hecho público. Él ha utilizado los canales correspondientes
como son pues utilizar la figura del presidente del ICFA, el presidente del ICFA con como el comandante ministro de la general, defensa, como comandante y el general, ministro ¿no? de la defensa va a hablar, a plantearle el problema al presidente. Al comandante general. Exacto, así, al comandante. Pero entonces como que la disciplina lo llevó un poco a mantenerse silencioso en eso, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es que el ICFA se descapitaliza? Yo quiero dar estos datos que son datos Por fuente favor. ICFA. La descapitalización del ICFA, bueno, la Fuerza Armada durante ese conflicto tuvo 13.633 fallecidos en el cumplimiento del deber. Que son pensiones que le corresponden al Estado. 13.000. 13.633 fallecidos que en estos momentos sus familias, gracias a Dios, están recibiendo una pensión por parte del Instituto de Prevención Social de la Fuerza Armada. Asimismo, tuvimos 10.400 heridos y 58 personas desaparecidas que no sabemos en qué parte de este país quedaron, ni qué pasó con ellos, si fueron capturados, si 400. no, 58. 58 desaparecidos, que no sabemos. Ahí hay oficiales, hay soldados, y es lamentable que después de 25 años todavía sus familias desconocen No sepan. qué pasó con ellos. No se sabe. Entonces, hay otro tema importante. De estos 10.400 personas que salieron heridos, el ICFA tuvo que desarrollar todo un proceso de rehabilitación que no le corresponde a una entidad que está capitalizando recursos para posteriormente dar una pensión, pero ante la necesidad que existía en los años 80 y ante la falta de capacidad del Estado en ese momento, viene el ICFA y crea Serprofa, que fue, o es, porque todavía existe, un centro de rehabilitación de la Fuerza Armada. Esto implicó que de los fondos de las pensiones se tuvo que mandar a gente a especializarse fuera del país en el tema de la rehabilitación, pues. Una estructura, un espacio, pagar luz, pagar teléfono. ¿Y todavía se tiene? Todavía está ahí, pero funciona. ya bien disminuida, todavía funciona. Entonces, comprar maquinaria, y así fue que muchos soldados nuestros, oficiales, pudieron tener una prótesis porque habían perdido sus pies, habían perdido sus manos o habían perdido sus ojos. Ya que durante la guerra pues se utilizó un procedimiento que es prohibido por las Naciones Unidas, como es las minas quitapié. Y muchas personas civiles, mujeres, niños, lamentablemente también sufrieron esa situación. Entonces nosotros tenemos soldados, Claro. oficiales, pues que perdieron los dos miembros. Y bueno, todavía hoy en día ese es un costo que la Fuerza Armada lleva, que es un costo que debería de absorber el Estado y que en todas las Fuerzas Armadas del mundo son los gobiernos a través de sus mecanismos, sus sistemas de salud, sus sistemas de apoyo social, los que absorben a estas personas que defendiendo al Estado pues sufren esas minusvalías. Así es que esto significó que a la larga, solo en estos datos que yo he mencionado, el ICFA erogó una cantidad de dinero que con el tiempo, hoy, a este minuto, año 2017, suman 1.360 millones de dólares que le debe el Estado al Instituto de Prevención Social de la Fuerza Armada. O sea, dicho de otra forma, no es que el ICFA ha estado pasivo y no ha querido resolver la situación. No, el ICFA en el transcurso del tiempo ha hecho lo pertinente y hoy en día son 1.360 millones los que se deben, que deberían de honrarse. Y si estamos hablando de reconciliación después de 25 años, es el momento propicio para que venga el comandante general de la Fuerza Armada, que un comandante debe tener la visión de cumplir la misión y velar por el bienestar de los hombres y mujeres que comanda. En este sentido, las Fuerzas Armadas del mundo se componen de los que están precisamente de alta y los que están en una situación en las reservas. Nosotros estamos en las reservas y si a nosotros nos llamara ahorita, mire, hay un problema y tiene que ir a apoyar para a resolver este problema, nosotros nos presentamos.
Y así lo hacen muchos soldados. Tiene que velar por el bienestar de ellos. ¿Y cuántos son? 23,000 personas. Y hay algo importante, Ernesto, en esto, que estas 23,000 personas no le están diciendo, mire, auméntenos la pensión. No están diciendo eso. Estas personas están diciendo, denos la pensión a lo que tenemos derecho. Es nuestro derecho que el Estado venga y nos pague esa pensión. Y ahora la gente puede preguntarse, bueno, ¿y de dónde sale ese derecho? Cada elemento de la institución armada, de su salario, le descuentan el 10.5% mensualmente durante 30 años. Eso va al ICFA y de ahí parte es para el seguro de vida, parte es para la pensión, parte es para un fondo de retiro. O sea que esta gente de su salario ha estado pagando un derecho que por ley él ha adquirido. Claro. A mí me parece que esta, digamos, fotografía que nos presenta en retrospectiva cuál ha sido, nos pone mucho más, digamos, impresionados sobre el tema de cómo el Estado hoy de alguna manera sí, les está causando un problema, especialmente por no garantizarles esa pensión que se los merecen. Regresemos un poco al punto. El IDFA, recuerdo que entró en un proceso de autosostenibilidad. Si es así o no lo es, me corrigen. A pesar de lo que ustedes dicen, que se presentaron estudios para poder de alguna manera hacer reformas y colocarlo en un plano de sostenibilidad financiera, estas no se hicieron. Sin embargo, entiendo que entraron a jugar un papel en el mercado con farmacias, incluso el hospital militar, creo que hay atenciones privadas. ¿Cómo encaja todo esto dentro de esa estructura y si esto tiene que ver precisamente con esa parte? No sé si me equivoco. Sí, la parte de la farmacia no le corresponde al ICFA. No es fuera. Del ICFA, está fuera del ICFA. El ICFA podía invertir en carteras en el exterior. Se tenía una cartera en los bancos de los Estados Unidos. Podía invertir en infraestructuras. Podía urbanizar. Ese era, digamos, el nicho que tenía el ICFA para poder obtener más dinero. También ellos podían hacer préstamos. Hacían préstamos personales y préstamos hipotecarios. Este era un programa muy importante, porque a los oficiales de ese tiempo se les facilitó préstamos que no tenían la capacidad en ese momento de pagarlos con el sueldo que ganaban. Entonces se les daba ese préstamo y se ajustaba el sueldo al préstamo con el tiempo. Porque hoy en día ese programa se cerró. Y el oficial va a ir a hacer un préstamo a un banco. Ya tiene problemas que si le presta o no le presta. Y segundo, le van a prestar 52,000 o 50,000 dólares. ¿A dónde él va a comprar una casa de 50,000 dólares? Entonces pone en riesgo también la integridad de él y de su familia. ¿El IDFA tiene activos, general? Tiene pocos activos, que quizás andarían por alrededor de unos 50 millones de activos, que no son realizables de la noche a la mañana, porque son terrenos. Entonces, por cierto, se conoció de un problema acá en Nuevo Cucatlán sobre la venta que se hizo. No sé si eso fue... En ese tema, bueno, por eso nace Causa Justa precisamente. En mayo del año 2015, ante esa situación que se estaba presentando, de que el presidente de ese momento de la Asamblea Legislativa había comprado unos terrenos, Greenside, aquí en Nuevo Cuscatlán, nos dimos cuenta de que realmente el ICFA había dejado de percibir una cantidad de recursos cuando tenía que percibir más, pues no tenía que vender a los costos mínimos. Claro, después el ICFA demostró que había vendido a precio de mercado. A precio de banda. A precio de banda. O sea, como él prácticamente compró. Un poco dejó de percibir unos 200,000 dólares. Entonces la pregunta que nosotros nos hacíamos, ¿y por qué? Pues si estamos en situaciones difíciles, estamos vendiendo y vendemos algo donde perdemos. Algo nos llamó la atención que no estaba bien. Y conversando con mi general, otros señores generales, otros oficiales,
decidimos de que realmente teníamos que desarrollar un movimiento que tuviera la capacidad de defender a los pensionados. Y ahí es donde nace el movimiento en defensa de los pensionados del ICFA, Causa Justa, porque nosotros creemos que nuestra causa realmente es justa. Y créame lo que sí lo es, porque si recordamos todo ese papel que jugaron ustedes, fue muy importante, discutible para otros, insisto, como también, y no estoy tratando la manera de decir que unos fueron buenos y otros fueron malos. Creo que eso es parte de lo que 25 años se acaba de recordar y ahora lo importante es ver hacia adelante, pero también como injusto es todos aquellos desmovilizados del FMLN que están ahí precisamente con condiciones prácticamente deplorables. Yo creo que en ese sentido hay que ser muy equilibrado. Tanto el uno como el otro merecen ser reconocidos por el Estado y no de alguna manera verse de alguna manera afectados por eso. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, Causa Justa surge a partir de eso. ¿Cuáles son las reformas que ustedes plantean dentro del sistema actual? Entiendo que para este día hay posiblemente una discusión más sobre el proyecto de presupuestos, los cuales pues estaríamos considerando darle seguimiento y conocer la posición de ustedes frente a eso. Vamos a la pausa y venimos con el tráfico a esta hora. El dron es gracias al patrocinio de Federred, de Sistema Fede Crédito. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Antes de continuar, quiero recordarles, obviamente, que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes, pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Continuamos con el general Carlos Eduardo Cáceres y también el general Jaime Iván García. Ambos son activos de la Asociación en Defensa de los Pensionados del ICFA y del movimiento denominado Causa Justa. Estamos haciendo un análisis pertinente sobre la situación en la que se encuentra el sistema de pensiones y particularmente el ICFA, que no garantiza desde luego la sostenibilidad en el tiempo para que éstas puedan recibirla. El detalle más importante que hemos logrado en esta primera etapa conocer es los orígenes que provocaron parte del problema. En la época de los 80 surge el ICFA con un sistema de reparto que fue diseñado para dar una cobertura alrededor de 10,000, en este caso, pensionados. Sin embargo, la coyuntura de aquella época hace cambiar y convierte toda la situación bélica en un sistema de carga que es el que lo tiene ahora prácticamente casi vencido, porque estamos hablando de la sostenibilidad que requiere de unos 53 millones a prácticamente 10 millones que tienen, que entiendo que no se llega para el pago de pensiones hasta el mes de marzo, corríjame, general. Así es. Sí, así es. Entonces, partiendo de esa realidad, entendemos ahora que esta institución merece ser atendida. Ustedes vienen esta mañana y nos dicen, bueno, Ernesto, hay un problema de que nadie nos está queriendo poner atención. Tenemos una discusión ahora en la Asamblea Legislativa de un presupuesto, ahora se quiere meter el presupuesto, otros no quieren y al final en el tiempo y en la historia y en los archivos sabemos que el presupuesto no ha contemplado el tema porque ha sido muy independiente, ha sido como una especie de autónoma que ha tenido desde luego la atención debida, aunque a lo mejor no como ustedes lo han esperado en el tiempo. Bueno, en este tema le quiero decir de que en octubre nosotros, como Camires, introducimos un proyecto de ley a la Asamblea. Este proyecto de ley nos aseguraba a nosotros, mientras las reformas del ICFA corrían y se aprobaban, con este proyecto el Estado tenía que aportar lo que necesita para pagar anualmente las pensiones. Pues no ha tenido, digamos, la atención necesaria porque nunca la han subido a la Comisión de Hacienda. Para discutirlo, lo tenemos ahí. También dentro de la Asamblea se encuentra la Comisión Ad Hoc, que está organizada por militares y representante, el presidente de esa Comisión Ad Hoc dentro de la Asamblea es mi coronel Almendaris.
que está haciendo unas reformas al ICFA, pero no avanzan. No avanzan. Entonces, y hay más militares, más militares en calidad de retiro como políticos, ¿no? En todos los partidos, creo. Sí, hay. Digo, ¿vea? Entonces, creemos que es importante nosotros que las pensiones aparezcan en el presupuesto de la nación, porque el ICFA es una autónoma descentralizada del Estado. Quiere decir que el ICFA había asumido la responsabilidad delegada del Estado de pagar las pensiones de los militares en retiro. Entonces, hoy que se quiebra el ICFA, vuelve la responsabilidad del Estado. Como dice, habíamos platicado con Jaime, está el artículo 50 de la Constitución, donde es una obligación del Estado coadyuvar a la Seguridad social. a la seguridad social. También la misma ley del ICFA aparece que el Estado, cuando el ICFA no tenga la capacidad, el Estado tiene que asumir esta responsabilidad. Entonces, hoy por hoy, estamos discutiendo que el presupuesto vaya del presupuesto del ICFA va en el presupuesto general de la nación. O sea, es una petición que ustedes están haciendo. Pero han habido voces en contra de esta situación. Por ejemplo, el secretario técnico de la presidencia dijo recientemente al periódico El Diario de Hoy, Roberto Lorenzana, decía de que el financiamiento del ICFA no está en el presupuesto porque nunca ha estado y no es necesario que se incluya. Bueno, ante estas declaraciones que da el secretario técnico, a nosotros nos extraña, nos preocupa. Aunque nunca han estado en el presupuesto, y él sabe la situación, es porque el ICFA no tenía necesidad de que estuvieran en el presupuesto. No había habido necesidad. 2015, bueno, ya el 2016 tuvo que haber una aportación por parte del Estado para pagar las pensiones. Entonces, por lógica, año 2017, esa plata tiene que aparecer en el presupuesto para poder cancelar los derechos adquiridos de esos 23,000 pensionados. Así es que creo yo de que cuando el secretario técnico expresa eso, cuando yo digo nos preocupa es porque desconocemos si él está viendo con ojos ideológicos, mentalidad ideológica, el tema de las pensiones, o realmente está apoyando al presidente de la República cuando el presidente se ha comprometido a apoyar el tema de los pensionados del ICFA. En este momento, que ya se dijo de que hay un anteproyecto de ley de apoyo financiero, como también ya se dijo de que hay una comisión que está viendo el tema legal, yo creo que deberíamos de ver a futuro y decir, tenemos que apoyar al ICFA para que vuelva a ser una institución que realmente sea prácticamente autónoma, que no necesite recursos del Estado. Y aquí alguien puede decir, bueno, ¿y qué pueden hacer? Bueno, ahí hay una deuda que tiene el Estado con el ICFA, o sea, de 1.360 millones. Obvio es que no hay capacidad de decirle al ICFA, aquí están, aquí está el cheque. No, entendemos eso. Los problemas fiscales del país son tan... Sí, entendemos perfectamente eso, pero se puede hacer lo siguiente, darle facilidades para que se convierta en una financiera. Darle pequeños recursos. Darle un fondo para que porque lamentablemente, yo tengo que decirlo, el ICFA antes del 2009, antes de que entrara el gerente actual, el ICFA hacía préstamos a los oficiales, solamente a los oficiales, para que compraran su casa o ante una situación personal de comprarse un carro o de que sus hijos estudiaran. ¿Eso se ha perdido? Eso se perdió. Lo suspendieron. ¿Y no será que también eso afectó parte de toda la... Vendieron parte del ingreso. Vendieron la cartera de Estado. Desconocemos realmente por qué lo hicieron. Si usted me pregunta, bueno, ¿y por qué hicieron eso? El gerente sabe. Entonces, pero si el ICFA se le permitiera retomar como financiera, no solamente a los oficiales y sus familias, sino el que quiera, pues, o sea, que fuera competitivo, yo estoy seguro que el ICFA comenzaría a caminar con paso fuerte y tiene ya la infraestructura, tiene el elemento humano entrenado para venir y no equivocarse. Bueno, pero si tiene un activo de 53 millones, sí. Quiero ayudar un poco aquí a lo de Jaime. Nosotros el año pasado, con Miguel Vargas, fuimos donde el señor ministro de Hacienda. Platicamos él este problema. Dentro de los problemas que platicamos, le preguntamos a él si el presupuesto
de las pensiones del IFA iban en el presupuesto general. Y él nos aseguró, mira, nos dijo, el presupuesto va en el presupuesto general de la Nación. Esta es una instrucciones del señor presidente de la República. Eso fue como en octubre. Entonces nosotros... O sea, hay un compromiso del comandante general actualmente. Sí, él nos dijo esa situación a nosotros. Inclusive, nosotros le dijimos que las reformas a la ley pasaban hoy por hoy tienen que pasar por la deuda del Estado. ¿Por qué lo quieren ustedes en el presupuesto? ¿Como una garantía que ahí quede ya plasmado? Sí, Que ya quede un compromiso año por año. O que nos diga el gobierno, mire, si no va en el presupuesto, lo vamos a sacar de esta partida o lo vamos a programar así, pero no nos dicen nada. Pero es una carga más dentro de la estructura del presupuesto, si analizamos. Por eso, es que estamos diciendo... Si hay 460 millones, que es el pago de las pensiones del sistema activo, normal, previsional, y ahora, ¿con cuánto serían? ¿53 millones para ustedes? 51. Sí, 51 millones. Año con año. Y esto va a ir subiendo. Por eso es importante, o sea, cuando yo digo va a ir subiendo es porque anualmente, así como ingresan cadetes a estudiar, o sea, ingresan jóvenes a estudiar a la escuela militar, se gradúan e ingresan como oficiales a la Fuerza Armada, también hay un grupo de oficiales que cumplen sus 30 años de servicio, administrativos, soldados, que se retiran. Año con año. Año con año. año, sí. Entonces yo creo ¿Y cómo anda la tasa? El equivalente de ingreso. Bueno, el tema ahora es de que el ICFA tiene prácticamente 2 por 1, cuando eso no puede ser. Es decir, dos personas que cotizan por uno que está por uno pensionado. con pensionado. ¿Y debe de ser? 8 ideal. 8 ideal. O 5, 5 ya está. Con todos los ingresos que entran. Se va más a la quiebra. Está quebrado, pues. Ahorita el IFA está quebrado. Tiene serias complicaciones, pero... es casi muy parecido al sistema actual que se tiene con el IFA, donde no hay personal activo para poder compensar en todo caso. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque la gente lo mira, porque la gente vemos que la gente, somos la tercera institución más querida por los salvadoreños, según las últimas encuestas. O sea, la gente ha aplaudido siempre el accionar que la Fuerza Armada ha desarrollado al interior del Estado. Yo quiero recordar... Y más cuando hay emergencias. Bueno, en el año 2001, que tuvimos 2 terremotos de 30 días de diferencia, yo recuerdo perfectamente que los soldados nuestros, nuestros oficiales, tenían problemas serios. Soldados que sus casas se habían caído, oficiales que estaban afectados, pero nunca, en ningún momento, vino un oficial o un soldado y dijo, yo me voy, porque mi familia está a la intemperie. Por el contrario, siguieron trabajando y de eso debemos de recordar que estos soldados construyeron más de 72,000 viviendas temporales que beneficiaron a las personas que se estaban cubriendo de la intemperie con un plástico, con un velacho. Y también es importante mencionar que muchos oficiales fueron mandados a las alcaldías porque los alcaldes también eran personas afectadas y ayudaron para poder paliar la situación. Limpiamos ciudades, hicimos un sinfín de cosas que a la larga beneficiaron que la crisis se pudiera paliar. Distribuimos alimentos por toneladas. Sin embargo, hay algo que empaña hoy en día, 25 años, que es el tema de grupos de algunos, desde luego, soldados que están siendo procesados por el desaparecimiento también de jóvenes. Esto de alguna manera viene a empañar un poco, ¿no? La verdad es de que desde el año 94 que el Estado vino y le dio la orden a la Fuerza Armada de que apoyara en temas de seguridad pública, la ciudadanía tiene que conocer de que antes, principalmente los jóvenes, existían en este país 3 cuerpos de seguridad, que eran los responsables del tema de la seguridad pública. En las ciudades estaba la Policía Nacional Civil, la Policía Nacional. En el campo estaba la Guardia Nacional. Y en el tema fiscal teníamos a la Policía de Hacienda. Era la gente responsable de la seguridad pública. Se firman los acuerdos de paz y en esos acuerdos hay una decisión política de que estos cuerpos de seguridad deben de quedar fuera y tienen que pasar a la historia.
Y así es como son desmovilizados y nace lo que hoy conocemos como la Policía Nacional Civil. Pero lamentablemente, ahí hay que decirlo, pues no hubo una programación para decir en tal fecha se va a desmovilizar un porcentaje, en tal fecha tal porcentaje, mientras va la policía desarrollándose, fortaleciéndose y va llegando a los diferentes territorios. No se hizo, y si se hizo mal, porque de tajo fueron mandados a sus casas los guardias, los policías, los policías de Hacienda, y entra la actual seguridad pública que no tenía la pericia, la mística, porque era normal, pues estaba comenzando. Hoy tenemos una policía que ha adquirido un nivel de profesionalismo más alto y cada día se está fortaleciendo más. En este tema es de que se le ordena a la Fuerza Armada, usted tiene que apoyar la seguridad pública. Y ahí se comienza con los grupos de tarea conjunto, con el plan Grano de Oro, que era para apoyar a las cortas de café, etcétera, hasta este año 2017 que se continúa. ¿Por qué se continúa haciéndolo? Porque la amenaza está allí, hay una inseguridad que vive la ciudadanía, y aquí es donde muchos soldados se han visto en situaciones difíciles que, pues, como se dijo Ernesto, hoy lamentamos de que estén ante los tribunales un sargento y un grupo de soldados que yo no puedo decir que son culpables o que son inocentes. Hay un proceso en el cual se está ventilando para determinar si realmente ellos son culpables o no lo son. Claro. Yo creo que esta es una lección aprendida que el actual mando, el actual alto mando, vale decir el ministro, el jefe del Estado Mayor, el subjefe del Estado Mayor, el viceministro y el mismo presidente tienen que evaluar como una lección aprendida y fortalecer los conocimientos de actuación que tiene la seguridad, que tiene la Fuerza Armada en apoyo a la seguridad pública. Y yo quiero mencionar algo. Escuché recientemente a un señor decir de que ya la Fuerza Armada debería de desaparecer. Bueno, una mentalidad que yo digo, bueno, ¿y en qué siglo vive este señor? Pues, cuando todas las Fuerzas Armadas del hemisferio occidental, América, están empleando este recurso que tiene el Estado en alguna medida para combatir las nuevas amenazas que los estados tienen. ¿Y cuáles son esas nuevas amenazas? Bueno, tenemos narcotráfico, tenemos trata de blancas, tenemos el contrabando. El contrabando. Tenemos también las personas que van en tránsito y que van queriendo llegar a Estados Unidos, y hay africanos, y hay gente que por las fronteras, esas son nuevas amenazas. Enfrentar el cambio climático. Bueno, y viene el cambio climático también. O sea, no podemos hablar de que mal haría un Estado que no emplee este recurso. Este tema, porque yo creo que es digno de reconocer que la Fuerza Armada, 25 años después de la firma de los acuerdos de paz, ha logrado cumplir y adaptarse desde luego a ese nuevo modelo de sociedad democrática. Sin embargo, hay que resaltar que es lamentable ver esta situación que la Sala de lo Constitucional, donde admite precisamente esa demanda de habeas corpus contra estos militares, a favor de estos familiares de las víctimas, tras haber investigado y de alguna manera establecido que los jóvenes fueron intervenidos, trasladados y privados de libertad por agentes estatales, y que las autoridades de defensa de alguna manera también cuestionó que se han negado a admitir la responsabilidad que ellos han tenido. Pero como usted bien lo dice, en general es allá en los tribunales que se va a conocer eso. Regresando al tema, punto de honor, reformas. Estas reformas tienen que ser volverse una financiera para poder garantizar concretamente que el ITFA puede ser sostenible y garantizarle la pensión. Mire, no lo veamos así absolutamente como la financiera va a resolver todos los problemas. Estas reformas, hoy por hoy, tienen que pasar por la deuda histórica que tiene el Estado con el ICFA. Yo creo que dentro de estas reformas tiene que aparecer que las pensiones del conflicto armado las tiene que asumir el gobierno. Y parte del dinero o de la deuda tiene que darle al ICFA para refinanciarlo y que él empiece a trabajar como ICFA, porque nosotros estamos, digamos, en la posición que el sistema debe seguir siendo de reparto para garantizar a todos los pensionados que estamos en este sistema sus pensiones.
Entonces, las reformas tienen que pasar por esas dos situaciones, que el Estado asuma las pensiones y que financie al ICFA. Ya hay muchas cosas en camino. Mire, se han aumentado las edades de jubilación en la Fuerza Armada. Se han aumentado el número de años en los grados para que esta gente salga con mayor edad. Habían promociones, 3 promociones en un año, entonces se hicieron las promociones que fueran por un año. Ya hay pues todo un aspecto que va a coadyuvar a salir adelante con el ICFA, pero las dos principales es que asuma las pensiones y que financie un poco Son al ICFA. 30 años de servicio. 30 años. Pero No hay una propuesta. hoy van a ver ya está la una propuesta de que van a llegar a 34 años. En el caso nuestro hicimos 30. Para mantenerse activos y que de alguna manera no se esté... ¿Y serán 34, serán 4 años más lo suficientes? Porque no sé si voy a ser demasiado atrevido en el comentario, pero a veces esa capacidad activa de un joven militar que entra, a veces se jubila teniendo mucha energía, ¿no? Sí, Sí, ese era el cuestionamiento anteriormente. Pues nosotros salíamos 50 años. 50 años, nos retirábamos y teníamos toda la capacidad y el conocimiento, la experiencia para coadyuvar al esfuerzo de las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces éramos sacados de las Fuerzas Armadas porque venía otro grupo. Perdónenme el ejemplo, el caso de ustedes muy en particular, yo lo veo muy, ¿verdad? Digamos, con mucha fuerza, no solo desde el punto de vista intelectual, del aporte que podrían dar hoy en día, ¿no? Y somos especialistas en las ciencias militares. Yo me especialicé en personal y en movilización, que puedo aportar mucho en esas situaciones. Jaime también es especialista en personal y en historia. Podemos nosotros coadyuvar con las nuevas generaciones para mantener siempre esta disciplina que debe existir entre las Fuerzas Armadas. Porque hay comentarios que la Fuerza Armada está un poco, digamos, ¿cómo le dijera? No está caracterizada como era antes. Pues a mí nos daban una situación y nosotros la cumplíamos. Y teníamos el dicho en aquel entonces, no somos buenos con lo que hacemos, con lo que tenemos. No andamos pidiendo presupuesto, andamos pidiendo que nos aumentaran los sueldos, nada de eso, no, que cumplimos la misión con los recursos que teníamos. Claro, se necesitan los recursos para ser más exitosos. Entonces yo creo que esa vinculación de las fuerzas en retiro y las de activos está rota. Tenemos que volver a unir esa parte porque hay que transmitirle toda esa experiencia, todo ese conocimiento. Yo lo veía desde el punto de vista de crecer esa participación de activos para poder de alguna manera enfrentar el problema de pasivos que es el que tienen ahora. Perdóneme un poco la analogía contable, pero así es. Sí. Se necesitan de 8 activos, me decía, ¿verdad? 8-1. Vea, a 8 para uno que realmente va hacia afuera. Sí, realmente tiene toda la razón en el sentido de que los militares aquí en El Salvador, muy jóvenes, nos vamos de la institución. La verdad es de que en otros países hay edades a los 55, 56, 60 años en México. Pero sus realidades son otras. Sus realidades son otras. Pero aquí es una realidad que tenemos que no es... Lo más seguro es de que con el tiempo así va a llegar a ser, porque un hombre de 55 años es un hombre que está fuerte, pues, que puede darle más a su país. Nosotros los militares trabajamos para nuestro país, servimos al Estado, somos una institución que nos caracterizamos por eso. Y fíjese que hoy que estamos cumpliendo 25 años de los acuerdos de paz, yo quiero recordar algo a los salvadoreños. Estos 23,000 pensionados son los que participaron en el tema de los 80, pero tienen algo que tenemos que reconocerle. Cuando se firman los acuerdos de paz, son los hombres y mujeres que decididamente, con disciplina, con responsabilidad y con mucho sacrificio, dijeron, tenemos que cumplir. Porque eso es lo que queremos. Queremos paz para nuestro país, queremos desarrollo para nuestro país y vamos a cumplir este acuerdo político. Y así se comenzó a trabajar. Después de estar en el terreno, se llegan a los cuarteles y inicia ese proceso. Y estas personas en ningún momento vinieron y se opusieron
¿Qué hubiera pasado si esta gente viene y dice, no, no queremos los acuerdos de paz y hay una rebeldía? Probablemente hubiera pasado situaciones que no hubieran sido aplaudidas. Pero fue lo contrario. Por el trabajo que hicieron, como repito, con mucha disciplina, con mucha responsabilidad, la Fuerza Armada tuvo sendos reconocimientos internacionales, como también reconocimientos internos que todavía se escuchan. Bueno, ¿quiénes fueron los responsables de que ese proceso de reconciliación fuera exitoso? Bueno, fueron estos 23,000 pensionados. Claro, el tema de la reconciliación continúa en nuestro país. Y yo creo, y en Causa Justa lo hemos analizado, que el señor comandante general de la Fuerza Armada podría continuar fortaleciendo este proceso de reconciliación diciendo, bueno, vamos a pagarle las pensiones como se debe a estos 23,000 pensionados del ICFA. Lo vamos a hacer. Y estas familias, estoy hablando de más de 23,000 familias, realmente se sentirían bien, y si esta institución, que es la más querida, de las más queridas de los salvadoreños, estoy seguro que la sociedad miraría con buenos ojos que se reconociera a través de la pensión a los militares que hicieron este esfuerzo. Dice Minero Ramos, la edad de retiro, la edad retiro antes para los militares era de 45 años. Esto comenzó a desfinanciar el sistema IFA y otras prestaciones. Es que aquí pasa un tema que debemos de decirlo. Allá en los 70, cuando la gente salía era quinto curso, algo así, o sea, lo que hoy conocemos como noveno grado, ingresaban a la escuela militar y hacían el bachillerato. Dentro de la escuela militar. Dentro de la escuela militar. O sea, eran jóvenes de 15 años, pues. Claro, comenzaban su carrera militar, se graduaban a los 19, 18 años. Y por eso es que cuando cumplían sus 30 años de servicio, eran gente que tenía 48, 50 años. Mi promoción, la promoción de mi general Cáceres, ya nosotros éramos bachilleres. Ya éramos personas de 18, 19 años que ingresamos a la Fuerza Armada, y cuando salimos, pues salimos ya de 22, 23 años. Y nos integramos pues al servicio de la patria y nos retiramos después de 30, 32 años, cuando ya teníamos 50 y algo de años. Esa era la situación que pasaba. A ver, dice Carlos Cáceres, junto a la reforma del sistema de pensiones debe de abordarse también el tema del IFA. Lo dijo también a un matutino recientemente. Vamos a hacer una pausa comercial, seguimos un poco. A ver, ¿solo hay para marzo, para pagar a marzo? ¿Según cómo está? Sí. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos a la pausa, no me cambien, regresamos. El dron es gracias al patrocinio de FEDERRED, de Sistema Fede Crédito. El sector de Soyapango, el sector de la plaza de Soyapango, y luego vamos desde luego dirigiéndonos hacia lo que sería la conexión con el carril Citrán, ¿verdad? Para que usted tenga más o menos una idea, ahí está la imagen que nos muestra las condiciones de tráfico. Hay una carga obviamente bastante fuerte, vehicular en la zona. Eso se genera todos los días, producto de la infraestructura, del diseño como está, pero se refleja también que hay bastante fluidez. Por esa razón usted tome en consideración si va a hacerlo. Viniendo de poniente, es decir, desde San Salvador hasta Soyapango, tenemos prácticamente despejado lo que sería ese carril para que usted tome también las debidas precauciones. Vamos a la pausa, gracias. El dron es gracias al patrocinio de FEDERRED, de Sistema Fede Crédito. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y usted también enviándonos sus comentarios y preguntas. Es importante ponerle atención
a este otro eslabón suelto dentro de lo que es el análisis fiscal de país, que es el tema del ITFA y el cumplimiento de sus obligaciones para los pensionados. Son alrededor de 23,000, haciendo un poco la sinopsis de lo que hemos conversado con nuestros invitados. Ahora la gran pregunta es, ¿por cuánto tiempo más puede llegar a hacerlo? Yo quisiera de alguna manera entender y comprender las razones por las cuales ustedes quieren que se coloque en el presupuesto. ¿Es como una garantía la que ustedes quieren, que ya año con año se cumpla esa, digamos, responsabilidad del Estado? Sí, el tema es de que lamentamos pues que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, cuando fue mi general Carlos Cáceres con mi general Ernesto Vargas a platicar con él les prometió que la pensión iba en el presupuesto. Luego él ha dado una serie de declaraciones que desdicen lo que en ese momento él manifestó. Hoy está manifestando de que no cualquiera tiene que ir en el presupuesto. Realmente aquí no se trata de cualquiera. Aquí se trata de que son miembros que han servido a este país y que son personas respetables. Entonces él utiliza términos peyorativos y sentimos pues de que realmente como que a él le incomoda el tema de poder ayudar a los militares. Sin embargo, hay una consignación, el ministro Cáceres, otro medio de comunicación, y consigna este medio el siguiente titular en redes sociales: 220 millones de pago de pensiones y 40 millones del pago del ITFA es lo que se va a necesitar una vez aprobado el presupuesto. Con este tema de los 40 millones, el ministro de Defensa dijo el día lunes de que había pago hasta el mes de abril. O sea, es entonces lo que no es que viene a sumarse a los 10 para poder ponerlos. Lo que nos dijo a nosotros el gerente del ICFA era que había hasta el mes de marzo. Bueno, entonces lo que están haciendo ahí es descontando los meses de enero, febrero, marzo, para decir, no son 51, sino que son 41, digamos. 41, él habla de 40 ahí. Eso es lo que él está manifestando para pagar hasta el mes de diciembre. Esa es la situación. Pero yo creo que, vuelvo y repito, sentimos nosotros, en causa justa, que el señor ministro de Hacienda realmente percibimos que le incomoda el tema de la pensión militar, porque lo que usted dice, ahí está en otro canal manifestando de que no cualquiera tiene que ir en el presupuesto, pues. O sea, esas palabras son peyorativas y nosotros consideramos de que nosotros no somos cualquiera, pues nosotros nos hemos entregado 24 horas, 365 días a trabajar por los salvadoreños y por lo tanto hemos acumulado un derecho y ese derecho es el que nosotros estamos realmente pidiendo. Ahora, ¿por qué pedimos en el presupuesto? Porque es la forma que a nosotros nos asegura que el próximo, o en lo que va de este año, se les van a pagar a esas 23,000 familias. Por eso es que lo pedimos. O sea, ¿cómo se les va a pagar? Este es más complejo, porque él sabe también que hay 20 promociones de activos que van a caer en este sistema de reparto. Es complejo, sí. No es solo así nomás. Entonces, con estas declaraciones que hace él, está afectando la moral de estas personas. Y cuando afecta la moral, le está afectando la parte operativa a las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que él debe de moderar un poco la forma como decir las cosas. Él dice que necesitan 40 millones. Que nos diga a nosotros específicamente de qué partida o qué programa o si de los préstamos los van a dar ese dinero. Pero que lo diga, sin que nos ponga todas estas cosas peyorativas en los medios de comunicación. Queremos también mencionar de que pues estamos agradecidos con miembros de la Asamblea Legislativa que están apoyando el tema de las pensiones militares. Como repetimos, pues el ministro de Hacienda en ningún momento nos dice de aquí vamos a sacar la plata. Lo que sentimos de que a veces quiere utilizar como carta de negociación política para adquirir recursos que él necesita para otras situaciones propias del Estado. Entonces eso lo vemos nosotros que no es adecuado, pues no es digno.
¿Por es qué no digno. entran ustedes en la línea de la privatización o volverlo privado? Digo, para poderlo, si es que queremos hablar de eficiencia. Hay un tema importante en esto. Miren, en el mundo, ninguna Fuerza Armada tiene privatizado su sistema de seguridad social. Ninguna. Y principalmente aquí en América. ¿Por qué? Porque usted tiene a gente que de repente viene el Estado y le dice, usted va a ir, forme un batallón y va a ir tenemos interés en que participar en esta misión de las Naciones Unidas. Usted manda un contingente de tropa a África y allá mueren 7 soldados. El sistema privado es complicado. Sí, es sobre complicado. todo el de seguro. Exacto, es complicado. Pues entonces, las Fuerzas Armadas, como las policías, como los bomberos, necesitan un régimen especial de seguridad social. Y eso debemos de entenderlo como sociedad, porque realmente los soldados todos los días tienen situaciones que son diferentes y por eso cuando son la única institución que dicen, sí, juro, aún a costa de mi vida. O sea, el soldado profesional sabe que en cualquier momento él puede fallecer. Entonces, es un riesgo. No podemos decirlo, lo vamos a tratar como tratamos a la otras juramentación de un personas. ministro que sabe Sí. que él juramenta por cumplir No es la ley. así. Esta es la gente, A son ver. los únicos que están dispuestos a dar la vida por los demás y lo dicen públicamente y juran por su honor llegar a las últimas consecuencias por defender a los salvadoreños. Entonces creo que el trato tiene que ser diferente. A ver, el ITFA solo tiene $10 millones para cumplir. En este momento. En este momento. Sí. ¿Cuál es el estado de ánimo y si han habido conversaciones con el actual ministro de la Defensa? Bueno, mire, el estado de ánimo nosotros lo estamos manejando porque en las redes sociales nuestras la gente se manifiesta. Claro. Y se manifiesta de una forma, digamos, enérgica. Entonces nosotros tratamos de ser ecuánimes con ellos y mantenernos. Nosotros no queremos y que esta cosa se vaya a desbordar, que el gobierno vaya a tener una crisis de gobernabilidad porque no hay pago. Nosotros en 2 ocasiones le hemos enviado 2 cartas al señor presidente de la República para exponerle el problema real, como estamos hablando aquí, y poner las soluciones que sean viables para que esta gente bajarle su sentido de emotividad. Entonces, no hemos tenido eco de estas 2 cartas que le hemos solicitado una audiencia de una media hora, explicarle, mire, esto pasa, estas son las posibles soluciones, ayúdenos. Entonces la gente, al no ver que hay un camino viable para pagar sus pensiones, se motivan mucho. Entonces queremos tener esa situación. Como el señor ministro, hemos tenido quizás 1 o 2 veces alguna plática y yo siento de que él debe ser así, mantiene las políticas del gobierno. Entonces, no hemos sentido que haya habido, digamos, una viabilidad en función de las pensiones. Bueno, atrás, mucho más atrás, no había ni comunicación, ni el IFA comunicaba nada. Entonces generaba una incertidumbre ¿Y no será en todos los también, pensionados. ¿no será también un problema de mala administración dentro de la estructura del ITFA? El ministro Cáceres le dijo a un medio de comunicación la siguiente frase donde dice: no me da pena decir que no hay, me refiero al tema de fondos, porque ni Hacienda ni el gobierno, dice, ¿verdad? Jamás administraron el ITFA, lo administraron solo los militares. Ellos son responsables de lo bueno o lo malo que suceda ahí. Ajá, Es sí. que es perverso. Sí. Eso es a lo que nosotros nos referimos. Nosotros hemos explicado acá en diálogo, hemos conversado por qué es que el ICFA se ha desfinanciado. No, pero, o sea, sí, Entonces hay un problema de... Pero no lo hemos visto un poco en introspectiva. Hay porque- un problema de fondo. Entonces, O sea, que queremos, mire, al señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada, en esas 2 cartas que nosotros le hemos solicitado audiencia, también le hemos manifestado por escrito de que sería interesante que se haga una auditoría desde que se funde el ICFA hasta este minuto. Que se haga una auditoría y que se vean si han habido malas administraciones y bueno, y que la ley, ahí está la ley, para que defina
si se incurre en una falta o no se incurre en una falta. Y esto lo sabe, me imagino yo, el ministro de Hacienda, lo conocen, pues, o sea, lo hemos dicho varias veces, pero él viene y da ese tipo de declaraciones como minimizando, como que no es responsabilidad del Estado, como que él no tiene nada que ver, y no es así, no es así. Entonces, lamentamos pues de que el señor comandante general no haya tenido un espacio de unos 15 o 20 minutos para recibirnos y escucharnos, y aprovecho la ocasión para manifestarle de que Camires, que es un comité donde se han aglutinado todas las organizaciones militares, que como ASBEN, como Amilpón, como Firmes y como Causa Justa, se le acaba de mandar una carta a él pidiéndole audiencia. Tal vez ahora tenemos esa oportunidad de conversar con él como comandante general. En la vida militar hay un dicho que dice, comandante conversa con comandante. Entonces, nosotros como él, como comandante general, esperamos pues que nos reciba y exponerle nuestra situación para que él tenga mayores elementos de juicio para poder incidir en sus ministros y se tomen decisiones que vengan a favorecer a estas 23,000 familias. ¿Qué alcance puede tener una investigación introspectiva dentro del ITFA? Bueno, eso sería lo interesante de que se desarrollara esa investigación. ¿Por qué nosotros? En los últimos 20 años, porque todo el problema viene de los años 80. ¿Por qué nosotros hemos decidido esto? Porque hay una serie de rumores que realmente la gente habla, pero no va a la fiscalía y presenta las pruebas que sean contundentes. Entonces, cuando la gente habla, lo que hace es desprestigiar al instituto y desprestigiar a los militares. Así es que lo más recomendable es que se busque la verdad desarrollando una auditoría, y de ahí va a salir las responsabilidades que puedan haber. Quiero decirle algo, el ICFA está siendo auditado constantemente por la Corte de Cuentas, la Intendencia. O sea, el ICFA no está al garete. Son instituciones del Estado que están controlando su accionar. Así es que yo creo que lo más sano para evitarnos ese tipo de comentarios como el que hace el señor ministro de Hacienda es que sea una auditoría, que se defina. Hay un punto bien importante también. Si hay activos, pregunta a alguien, ¿por qué no de alguna manera pensar en venderlos y venderlos bien y no como en pérdidas como se hizo la vez anterior? Voy a hacer una pausa, regreso un poco para ir cerrando este ciclo de exposición que tiene que ver precisamente con la sostenibilidad que puede tener en el tiempo el ITFA. Vamos a la pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Dejaba planteada una pregunta. Sí, el IFA tiene activos, pero estos activos, muchos de los activos han sido declarados reservas ecológicas, que usted no los puede ni vender, ni puede ni construir. Hay activos que están en Oriente que su valor quizás bajó, ya no están al valor que se compraron. Y realizarlos no es de un día para otro. Es una problemática grave que hay con estos activos. Está el activo aquí que tenemos en Santa Elena, que el alcalde lo declara que es una reserva ecológica. Entonces, usted no puede hacer nada ahí. No puede ni construir. Y hubo una negociación con él y otras constructoras y dieron un espacio para construirlo. Pero llegó Nayib Bukele y dijo que no, volvió a colocar los activos en reserva ecológica. Esos son los problemas que estamos teniendo con estos activos. Porque esa sería como una de las salvedades o puntos inmediatos de ir buscando mientras se resuelve la parte de responsabilidad del Estado. No pero sé, estoy pensando, como dice nuestro buen amigo Alfredo Menalago, en voz alta. Eso no tiene un problema ahorita de 40 millones de dólares, no resuelve el problema. Y los activos no se venden de un día para otro. Si anteriormente, para que el ICFA pudiera pagar, ha estado vendiendo activos. Vendió Greensize, la parte de Greensize, cómo se vendió. Han vendido la casa dueña. Y mal vendida, según. Sí, mal vendida. La casa dueña la han vendido. Han vendido la cartera de crédito
para poder solventar el pago de las pensiones. Si se ha hecho de todo en el ICFA para ayudar a esta situación. Hay unos complejos turísticos o hotel. Sí, ahí está el hotel Pacific Paradise. Pacific Paradise, que realmente anteriormente este hotel daba pérdidas. Y veteranos en Finca Florencia también, ¿verdad? Está en la Finca Florencia, que es del terreno que está hablando mi general, que hay un grupo ahí de veteranos. Con el tema también nosotros, como Causa Justa, apoyamos a los veteranos porque realmente ellos son una secuela de ese conflicto. Y la sociedad no puede cerrar. Aunque estén postrados ahí en este... No, el tema es que no puede la sociedad cerrar sus ojos, oídos, su mente, corazón ante este problema. El veterano militar necesita atención médica, el veterano militar necesita algunos recursos para ellos y su familia. O sea, esta generación que está viviendo este problema tiene que buscar soluciones. Y volviendo al tema de la pensión militar, quiero decirles de que la institución, como dice la Constitución de la República, o sea, estoy hablando de la Fuerza Armada, es una institución permanente del Estado. Quiere decir de que mal haríamos si no buscamos una solución que sea a largo plazo. Hoy por hoy son medidas como, por ejemplo, pagar las pensiones de esos 40 millones que habla el licenciado Cáceres, es para el año 2017, luego viene el 2018. Entonces tenemos que activar, generar una legislación que le permita al ICFA realmente tener capacidad de desarrollo financiera. Por eso en un inicio hablamos de la importancia de que se le permita al ICFA dar préstamos, o sea, convertirse en una financiera. Darle un pequeño recurso para que pueda administrarlo y comenzar a salir de ese hoyo en que se encuentra. Mejorar la ley, que ahorita pues ya hay una comisión que está trabajando, y todo tiene que ser, tenemos que tener la visión de largo plazo. Si se hubieran tomado las recomendaciones que se dieron en el año 2005 y en el año 2011, con esas medidas paliativas hubiéramos llegado al 2030. Lamentablemente no se tomaron. Entonces caímos en este problema del 2017 y por eso es que necesitamos que vaya en el presupuesto. ¿Que nunca ha estado en el presupuesto? Sí, obvio, nunca ha estado, pero hoy se necesita para que esa plata sea dada al ICFA y se puedan pagar las pensiones militares del año 2017. ¿Puede ser viable entonces, a criterio de ustedes, el sistema de capitalización individual? Bueno, ese planteamiento lo está haciendo el ICFA. Nosotros, como Causa Justa, queremos que continuar en el sistema de reparto. El ICFA está planteando un sistema mixto de reparto y el privado. Capitalización individual. Individual en donde... Al estilo AFP. Exacto. Al estilo AFP. Y nosotros siempre vamos a abogar por el sistema de reparto. Que todos se vuelvan solidarios en el, en el tema. ¿Por qué? Porque, miren, como decíamos anteriormente en este diálogo que hemos tenido, la verdad es de que tanto los policías como los bomberos, como las Fuerzas Armadas, necesitan un sistema especial. ¿Por qué? Porque el sistema de cuenta individual, cuando la persona se acabó lo que ahorró, se acabó su recurso y viene el Estado y absorbe una pensión mínima que hoy por hoy, digamos, serían $300. Vuelvo y repito, ¿qué pasa con cuando viene el Estado y manda a un batallón al África, como sucedió en Irak, 5 años en Irak? Mueren allá soldados, regresan esos cadáveres entregados a sus familias. Ellos tenían un ahorro, probablemente no habían ni ahorrado ni 10 años, y dentro de ese ahorro la esposa que tiene hijos pequeños que educar, se le acabó ese recurso, se acabó el poco dinero que había ahorrado, queda en el aire esa familia. El Estado va a asumir una pensión entonces mínima. le van a dar una pensión mínima. Que es gran parte del problema que tiene también dentro de las AFP ahora, de que al final se termina su dinero, lo absorbe el Estado y el Estado le da la pensión mínima. Sí, pero ya cuando una persona se retira ya tiene 65 años, pero estos son jóvenes, son gente que tiene 25 años, 30 años y sus hijos están pequeños. ¿No será más viable también incrementar el número de años de servicio? Porque eso está planteado en la reforma. Son varias las reformas, ¿verdad? Sí. Varias las discusiones. Volverla financiera en la que ustedes de alguna manera lo ven. Lo vemos que puede ayudar mucho.
Inmediatamente. También aumentar los tiempos de servicio, o sea que una persona, en este momento están aumentados, pero probablemente va a tener que llegar a retirarse a los 58, 60 años, pues, porque realmente no hay capacidad de estar mandando gente a su casa con 55 años de edad. Tiene que incrementarse. Hay varias soluciones. Yo creo que si nos sentamos con los técnicos de ellos, los técnicos nuestros, encontramos varias situaciones. Puede crearse un fideicomiso para darle viabilidad un poco al ICFA mientras se recupera. Como dijo Jaime, puede el Estado también pagar parte de la deuda para financiar el IFA. O sea, la figura del fideicomiso hasta cierto punto es el que se ha visto, digamos, como el salvavidas del problema de pensiones que tiene el Estado, ¿no? Como tal. ¿Ustedes creen que puede ser una figura también? Puede ser una figura. Hay varios caminos que pueden tomar. Aquí es de que los técnicos se sienten y definan técnicamente el camino a seguir, técnicamente, sin que los políticos vengan e influyan, porque creo que los técnicos sí darían una mejor... Pregunté, hice dos preguntas que quiero nuevamente reiterarlas. ¿Lo han conversado con el ministro, con el general Munguía Payés, y qué les ha dicho? ¿Qué compromisos hay? No, hemos hablado, nosotros como Casa Justa hemos ido a 2 reuniones con él y realmente no se llega a concretizar nada. No, que él todo lo va a pasar al comandante general, que va a hacer aquí las acciones, pero cosas concretas no hemos hablado. Hemos hablado con el ICFA. El ICFA nos presentó un estudio actuarial y las reformas, pero las reformas van encaminadas a lo que acabamos de hablar. El sistema mixto, que es individual y reparto, pero el reparto queda a merced del Estado, que somos toda la mayoría. Que es el mismo problema que tienen hoy en día. Sí. O sea, el problema seguiría. Sí. Y hay un estudio están resolviendo solo el individual. Y hay un estudio actuarial que dice de que ese sistema de reparto duraría 60 años, hasta que se muere el último. Creo que es una visión demasiado difícil la que está planteando el señor gerente del ICFA. Pues, o sea, yo creo que él debe de ver el tipo de misión que cumple la Fuerza Armada, el trabajo que los hombres y mujeres hacen. No es de, sí, si es que solucionar, vamos a hacer cuenta individual, y si vos ahorraste $20,000, bueno, en buena hora, se te acabaron los 20,000, hay que ver cómo hace tu esposa. ¿Cuál es la pensión menor y la pensión mayor? Pregunta alguien acá que se Bueno, tiene. la pensión menor, hay pensiones de $50, pues. Y la gente piensa, no, es que son grandes pensiones. No, la institución armada es una institución piramidal. O sea, muy pocos, pero muy pocos llegan a ser generales, muy pocos llegan a ser coroneles y ahí hacia abajo. Entonces, el grueso nuestro son precisamente soldados, son administrativos. Entonces, las pensiones son mínimas. Es que esa pregunta va, ya sé por dónde va encaminada. Ellos creen que nosotros, los militares, nos retiramos con una pensión grande del 100%. Ellos creen eso, pero lo ven en una forma absoluta. La ven de una forma relativa, no absoluta, donde tiene que ver todas las partes. Mire, el caso de nosotros, en mi caso personal, yo soy general de división y pasé por general de brigada. El sistema básico regulador contempla 10 años. Quiere decir que para mi pensión tomaron el año de general de división, el año de general de brigada, los años de coronel y los años de teniente coronel para darme mi pensión. Pero quiero decirle que, ¿cuál es el caso particular de nosotros? Nosotros entramos a la escuela militar 100 personas. Llegamos a segundo año 27 y nos graduamos 21. De los 21 hay 3 extranjeros. De todos estos solo fuimos 3 generales, fuimos 5 coroneles, hubieron 5 fallecidos, hay un lisiado en ese transcurso para llegar a pensionarnos. Es decir, que no todos nos pensionamos. Aparte de eso, cuando era subteniente me descontaban un porcentaje, pero en cada grado, cuando aumentaba el sueldo, así nos aumentaban también los descuentos a nosotros. Entonces es falso eso, que quieren ver que tenemos grandes nosotros las pensiones. Yo estoy seguro que
la Fuerza Armada es la institución mal pagada. Iba a ponerlo referencia a usted, pero me abstengo porque lo que gana el ministro, yo creo que usted gana más que él, como ministro. Yo quiero manifestar también, manifestar algo de que... El sector privado reconoce la labor diferente, ¿no? Sí, así es. En algunos planos del ejercicio profesional, el sector privado reconoce y pondera. Así es. Gracias a Dios. Queremos pedirle a los señores... El tiempo se me fue, sí. Sí, queremos pedirle a los señores diputados que tomen una decisión sabia, que realmente apoyen a estas 23,000 familias, que esperamos pues de que realmente el resultado sea favorable para los intereses de los pensionados militares. Les agradezco muchísimo a ambos, me siento complacido de haber sometido a la opinión de nuestros televidentes, un tema también que es producto de la discusión fiscal hoy en día. Gracias, los espero en radio hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio, el análisis político de la semana, no se lo pierda, a las 6 de la tarde. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, análisis económico.